Vamos a hablar de política. Después de un fin de semana bastante intenso, hace mucho tiempo que no se vivía una seguidilla de eventos que han marcado la agenda en torno a lo que van a ser las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Así será de acá en adelante. Vamos a hablar con Marcelo Arequipa, que está junto a nosotros, analista siempre invitado de Aviala Televisión. ¿Cómo estás, Marcelo? Diego, buenos días, encantado. Para nosotros el gusto. Marcelo, un fin de semana bastante intenso, atípico por lo menos en el ritmo político boliviano. No estamos acostumbrados a tener un viernes la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos, resaltando que la no participación del presidente Evo Morales en las elecciones sería un acto discriminatorio. Con esto, una reacción de la oposición, abandonan la reunión que tenían pactada, esperando seguro la foto. Lo que querían era la foto con Luis Almagro. El sábado, masiva concentración, 2 kilómetros de gente en la pista del aeropuerto internacional. Y ayer, una encuesta que publica el periódico La Razón, de la encuestadora Tal Cual, que le da 11 puntos de ventaja sobre Carlos Mesa. Sí, como tú bien lo describes, hemos tenido una secuencia de días, desde el viernes hasta ayer, con unos movimientos bastante significativos en el orden de lo que es la coyuntura política, ¿no? Y esto es a menos de poco más o menos 5 meses de la elección que se nos viene en octubre, ¿no? Entonces, ya da un poco la tónica, me parece, la tónica de lo que va a ser en adelante el desempeño de lo que va a ser la coyuntura política electoral, ¿no? Entonces, para desglosar, entonces, lo que ha ocurrido. Lo primero, ¿no? La llegada de Almagro y la declaración pública en el sentido en el que el presidente debería o podría seguir, digamos, participando en la elección de octubre, es decir, no oponiéndose abiertamente, si quieres, que eso es lo que buscaba más bien la oposición, en realidad, ¿no? Es decir, buscar el mensaje de Almagro se opone abiertamente a la postulación del presidente Morales, ¿no? Entonces, claro, ellos decían, no entendemos, la oposición decía, no entendemos por qué Luis Almagro no actúa en Bolivia como actúa con Nicaragua y con Venezuela. Parecería que tendría que actuar de una manera ideológica y no persiguiendo una democracia. No, y no necesariamente es así, porque si uno se fija un poco el orden de cómo funcionan las relaciones internacionales, no hoy día, sino en general, cómo han ido funcionando. Un sentido pragmático bastante importante, para empezar. Entonces, por eso, cuando uno encuentra el realismo dentro de las relaciones internacionales y el sentido pragmático de las cosas, se va a dar cuenta entonces, primero, que Bolivia no es lo mismo que los otros países que hoy día están pasando por problemas políticos en sus situaciones internas. Claro, por más no que compartan algún tipo de postura ideológica, exacto, postura o acercamiento, aunque sea ideológico, eso es una cosa distinta, pero en términos ya reales y concretos de qué es lo que está pasando aquí en Bolivia, no, pues hay una distancia muy grande, ya ni siquiera, si uno se fija, digamos, hacia Venezuela, Argentina, por ejemplo, con lo que pasó con los Kirchner, con lo que está haciendo Macri hoy día, con Brasil, digamos, nuestro vecino, hay una situación completamente distinta aquí en Bolivia. No es que seamos especiales, sino es que realmente la situación respecto de hoy día quienes están cuestionados en el continente es muy distinta. Entonces, yo creo que primero lo que hace Almagro entonces es hacer una lectura interna de lo que pasa en Bolivia, actuar además en consecuencia de lo que está pasando aquí de manera interna, otra vez vuelvo a la idea de con un sentido pragmático, y tercero, que creo que no hay que dejarlo de lado, creo que de alguna forma también Maduro viene a hacer un poco de lobby internacional a Bolivia. Lobby internacional, digo... Almagro, dices. Sí, perdón, sí, Almagro viene a ser un lobby internacional aquí en Bolivia. ¿Por qué? Para la OEA y para Almagro creo que es bien importante la posición que toma Bolivia sobre Venezuela, ¿no? Y está claro, y para mí eso es más bien una buena noticia, y está claro que la definición no pasa por una intervención militar en Venezuela. No pasa por ahí. Hoy podemos hablar de eso. Exacto. A un principio realmente parecería que los ánimos eran fomentar una intervención militar. Parecía que había una sonada más o menos en ese sentido, ¿no? Pero y hay algunas señales interesantes. El Grupo de Lima no acepta el tema de la intervención armada y hoy día, perdón, lo que pasa con la venida de Almagro parece reforzarnos en eso. Parece reforzarnos en la idea de activar el diálogo que se está intentando establecer en Noruega, por ejemplo, ¿no? a la cabeza de este país. Entonces, creo que tiene que ver con ese lobby internacional en realidad. ¿Cuál crees, bueno, sorprendida la oposición claramente,
que alrededor de las 9:30 de la mañana da esta declaración Almagro, casi 10 de la mañana, y ellos tenían una reunión a las 11:30 de la mañana. Sí. Ha sido una pateada de tablero la declaración de Almagro, y por eso Óscar Ortiz abandona la reunión, y fue una reunión tensa, según las palabras del candidato Carlos Mesa. Yo creo que realmente la oposición política no hace un trabajo que bien se tiene que hacer dentro de las relaciones internacionales, y es un trabajo de lobby, de negociación y de diálogo, mucho antes de que alguien aparezca en la escena. Es decir, antes de que Almagro viniera aquí, las gestiones, las negociaciones, los diálogos, tenían que haberse establecido mucho más antes con el representante de la OEA en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Yo solamente he visto una reunión muy corta, muy breve, que tuvo Carlos Mesa con el representante de la OEA en Bolivia, que dicho sea de paso también, no hay que desmerecer el hecho de quién está también aquí. El representante de la OEA en Bolivia es alguien que está muy ligado, es un hondureño muy ligado a Manuel Zelaya. Entonces, hay una suerte ahí de, no confabulación quiero decir, sino más bien hay una suerte de sintonía respecto a que las cosas y las soluciones de los países tienen que llevarse a cabo de manera interna. Es decir, cada país tiene que solucionar sus problemas, ¿no? Creo que ese es el mensaje más fuerte que nos deja, y que la oposición no lo sabe traducir en realidad en los términos concretos de, ahora sí podemos ir si quieres a los otros eventos, de lo que ha pasado el sábado, de lo que ha pasado con la encuesta del domingo, de cómo solucionamos nuestros problemas, ¿no? Antes de ir a lo que ocurría el sábado, viernes en la tarde, el presidente lo lleva a Luis Almagro a visitar la zona del Chapare, hacen un sobrevuelo para ver de cerca la lucha antidroga boliviana, participa en la entrega de una cancha de césped sintético, va a la planta de urea de Bulo Bulo y destaca el modelo económico de Bolivia. Sí. Es decir, habló de la democracia en nuestro país, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Habló de la repostulación del presidente Evo Morales, del modelo que se convierte Bolivia, económicamente hablando, en la región. ¿Ha sido un triunfo para el gobierno lo que ha ocurrido el viernes, teniendo en cuenta que día después, en el Chapare, en el trópico cochabambino, tenían una concentración? Sí. Un día antes lo lleva a Luis Almagro. Sí, yo creo que realmente ha sido un triunfo de la diplomacia en realidad en Bolivia en este caso. Tengo la sospecha de que quien ha debido recibir, digamos, los créditos mayores probablemente es nuestro embajador en la OEA, nuestro embajador Gringo González, que es una de las personas que se encarga, digamos, de traerlo a Almagro a Bolivia. Y sin duda otra vez entonces, claro, resalta la idea de la situación en Bolivia interna es una cosa completamente distinta a lo que está pasando con algunos vecinos hoy día, que en lo político y en lo económico tienen serios problemas. En esa medida y en esa magnitud, lo que tenemos que saber entender y leer en realidad, nosotros como ciudadanos nos damos cuenta un poco de eso, pero la clase política en general no ha sabido traducirlo eso en términos absolutos de, ya no basta solamente, por ejemplo, hablar del 21F, ya no basta solamente hablar de eso, ya no basta solamente con intentar introducir el mensaje en Bolivia de que vivimos en dictadura. Es decir, ya no basta, eso no es suficiente. O de que vamos a llegar a ser Venezuela, exacto, que es lo que se aplica en toda la región. Exacto, que no basta esos mensajes para abrirte y para ganar posiciones en términos electorales. Entonces, claro, Almagro, la comunidad internacional, se dan cuenta bien de esto desde afuera, viendo hacia Bolivia. En Bolivia, gran parte de la ciudadanía se da cuenta también de esto. La clase política me parece que está bastante extraviada. O sea, se quedaron con el eslogan simplemente. Hay que ir más allá del eslogan, tú dices. Sí, es decir, hay que dar respuestas otra vez en realidad. Lo que tiene que hacer la oposición hoy día es darnos respuestas a nosotros como ciudadanos. No tienen que reaccionar en función de, dice Almagro una cosa, entonces reacciono furibundamente. Dice Evo Morales otra cosa, reacciono furibundamente. Dice alguien del gabinete y reacciono igual, hago lo mismo. Es decir, me parece que esas seguidillas de reacciones no le hacen ningún bien en realidad a lo que va a ser después el resultado para ellos, en la oposición en términos electorales en octubre, ¿no? Sábado, Aeropuerto Internacional Soberanía en Chimoré. A un principio esperaban 100.000 personas, luego subieron a 200.000. Ahora el Movimiento al Socialismo dice que llegó al 1.000.000 aproximadamente de personas. Por lo menos, lo que sí es cierto, 2 kilómetros de pista colmados de gente. Sí, ahí a mí lo que me llama mucho la atención es cómo se están dando las dinámicas
del inicio de campaña electoral de las organizaciones políticas más importantes, digamos. Voy a poner solamente las tres que tienen un peso más gravitante, ¿no? Voy a ir de menos a más, en realidad, en el sentido en el que hoy día la democracia se concibe como cuánta cantidad de gente, cuánto realmente tú llegas a representar, ¿sí? De menos a más decía, hay un candidato que se dedica un poco a hacer algunas alianzas pequeñas con algunos líderes territoriales y constantemente aparece en los medios de comunicación como que si estuviera dando conferencias de prensa, solamente conferencias de prensa, es decir, no hace grandes concentraciones ni nada de eso. Ese es Óscar Ortiz, por ejemplo. Y redes sociales, Exacto. bastante activo en las redes. Sí, pero yo diría que no es su foco de atención principal de Óscar Ortiz. De Óscar Ortiz es, en realidad, su foco más importante es las conferencias de prensa como senador y con ese perfil que él ha mantenido durante estos años de ser un fiscalizador, digamos, ¿no? Con ese perfil. Del otro lado está, un poco más arribita, está Carlos Mesa, que claramente, él no hace conferencias de prensa, como Óscar Ortiz, no las hace. Ahí sí, creo que más bien el movimiento y la práctica en redes sociales es un poco, intenta ser un poco más fuerte. Claro, casi un youtuber, diríamos. Exacto, sí. Un youtuber y hace, digamos, el Facebook Live, que ya lo hizo, digamos, en 2 oportunidades, y una gira, digamos, por el país, ubicándose además, no en concentraciones grandes otra vez, no se ubica en concentraciones grandes, sino se ubica más bien en reuniones muy chiquititas, muy puntuales, muy pequeñas, hablando con gente, pero además fíjate lo curioso que es esto. Para mí, realmente esto es muy curioso porque se dedica a caminar por el país como si todo estuviera bien. Es decir, el mensaje es, estoy caminando por el país, estoy dando mi mensaje con la gente, estoy charlando tranquilamente. No nos da para nada la sensación de que vivimos en la emergencia que a veces dicen que vivimos en realidad ellos, ¿no? Es decir, siguen manejando y sigue traduciéndose en ese sentido. En el mensaje en las redes me parece que comete algunas críticas, algunas cosas que creo que son relevantes, y es más bien seguir hablando en redes sociales como si estuviera hablando en los medios convencionales de comunicación. O sea, claro, hace un programa de tele para exacto, Twitter. para Twitter, más cortito probablemente, pero hace exactamente lo mismo para Facebook y para YouTube, ¿no? Y del otro lado, entonces ahora sí tenemos lo que pasó el sábado, como parte de lo que puede ser un poco el sello mismo de lo que ha sido el MAS, digamos, durante todos estos más de 10 años de gestión de gobierno, y incluso más atrás. Siempre se ha destacado en realidad por todas las soluciones y todos los contactos más importantes para el presidente Morales pasan por la calle, pasa por el contacto con la calle, en realidad, ¿no? Ahí yo he sido siempre crítico respecto a mí me parece que el presidente tiene mucho más potencial en la relación con las personas en la calle que en las redes sociales, por ejemplo. Sí. Me parece que ahí no es un Evo Morales en realidad. Un Evo Morales es un hombre que ha salido de la calle y tiene contacto con la gente en la calle. Prueba de eso es la foto de la concentración del sábado, ¿no? No es, digamos, o sea, uno podría decir, bueno, ya la crítica es funcionarios públicos y demás, pero la cantidad de gente que estaba ahí y además el rasgo mismo, digamos, sociodemográfico, si quieres, de la foto, no te da pues cuenta de que los funcionarios públicos, solamente los funcionarios públicos de manera exclusiva estaban ahí, ¿no? Es nomás síntoma de que es una mezcla, entonces ahí es un conglomerado en el que tienes sí militancia y tienes también simpatizantes ahí. Y esto es bien importante para mí porque luego eso te detona en lo que es el resultado de lo de la encuesta del domingo, ¿no? Es decir, el movimiento al socialismo nuevamente posiciona su idea de aquí está la concentración, acá está el pueblo que me acompaña. Es decir, reivindica ese su peso dentro del movimiento político boliviano. Sí, es un poco demostrar además cuál es la fortaleza mayor de ellos, en realidad, de cada fuerza política, si quieres, como decía hace rato. Unos más pequeños intentando hacer solamente alianzas con líderes políticos, otro intentando tener cierto contacto con la población, pero no conectando en realidad, creo yo, con lo que finalmente es la realidad en Bolivia, porque una cosa es el microclima de las redes sociales, pero otra cosa es la realidad misma, y yo creo que en lo concreto, todo en la política, especialmente en Bolivia, pasa por la calle. Si tú no pasas por la calle, si tú no tienes ese sustento, ese apoyo social, si quieres, si no demuestras por lo menos tener algo de ese apoyo, luego eso no se traduce en una imagen que a las personas les pueda dar cuenta de este candidato tiene un apoyo importante, entonces luego por tanto me llama a mí más la atención
y lo voy a empezar a escuchar un poco más y probablemente su mensaje, si es que cala, si es que hace clic conmigo, entonces me quedo con él, ¿no? Entonces, yo creo que esto es bien importante, en la medida en la que van a estar forzados, me parece ahora, los otros candidatos, otra vez volviendo a la idea de la reacción, van a estar forzados por las circunstancias, por lo que está haciendo hoy día el gobierno, de intentar hacer también ese tipo de calle y asambleas, ¿no? Hay un punto bien interesante que todos los candidatos, bueno, o por lo menos los tres principales, hablan de la juventud, de los jóvenes. Sí. Carlos Mesa en muchos spots, Sí. que ya están saliendo en algunos medios de comunicación, se muestra alrededor de jóvenes y dice que son el futuro de nuestro país. Finalmente, ¿entendieron los partidos políticos, pasando por el movimiento del socialismo, pasando por el candidato Carlos Mesa, Oscar Ortiz, que los jóvenes tienen un peso importante en esta elección sobre todo? Tienen un peso importante en términos del número del voto, en realidad, porque ronda más o menos el 40% de electores que son jóvenes, son personas que están entre los 18 y los 30 años, ¿no? Eso es importante. El segundo dato importante ahí es que el rasgo sociodemográfico, si quieres, de quienes son indecisos hoy día, quienes están todavía indecisos de su voto, la mayor parte de ellos son mujeres, la mayor parte, jóvenes además, jóvenes y mujeres, y segundo, la mayor parte de ellos son jóvenes y además estudiados. Y el reto será del movimiento al socialismo entonces, porque claro, si tenemos en cuenta que un joven hoy tiene 30 años, cuando entró Evo Morales tenía 17 años. Sí. Entonces prácticamente, y los que tienen menos, menor edad todavía. Entonces no tienen una concepción de cómo era el país gobernado antes, quiénes son Carlos Mesa, quién es Víctor Hugo Cárdenas, porque algunos ni existían cuando Víctor Hugo Cárdenas era vicepresidente. No, exacto. Ese es un tema bien importante porque es como una generación que nació a la vida política solamente conociendo un presidente, nada más que un presidente. Ese es un apunte bien importante, creo que hay que remarcar. El segundo apunte ahí, que se me viene ahorita a la mente, también es toda esta generación lo que no quiere es niveles altos de politización, en realidad, niveles altos de politización llevados al extremo, ¿no? Es decir, lo que ellos no... con lo que no están cada vez menos inclinados es a militar en una organización política. Mucha carga ideológica. Exacto, no les gusta eso en realidad. ¿Y cuánto crees que puede calar entonces el discurso de la no política y qué candidatos van a utilizar esto? Ahora sí, claro, ahí yo lo que veo es un poco intentos, porque no veo que se termine de hacer el clic completo con esos jóvenes, no veo. Son intentos en realidad todavía. Primero, Carlos Mesa lo que intentó hacer es acercarse a algunas plataformas ciudadanas y absorberlas, pero muy pequeñas, muy urbanas, además, ese sello es muy urbano, es muy clase media y clase media alta en muchos aspectos, ni siquiera clase media ascendente, ojo, eso también es importante, plataformas cuya cantidad de miembros que se congregan son muy pocos, no pasan de la decena, máximo llegarán a 40 personas en muchos casos en esas plataformas, ¿no? Ese es un aspecto. El del otro lado, claro, tienes hoy día más bien una suerte de intento ya de mensaje de parte del gobierno, a mí me parece, de ofrecer a los jóvenes una garantía de estabilidad primero, de estabilidad de que el modelo que se ha implementado es sostenible en el tiempo, para empezar. Si les ofreces la idea de la sostenibilidad en el tiempo, luego eso se puede calzar muy bien con un par de preguntas a la opinión pública que se le hace de algunos estudios importantes sobre cultura política a los jóvenes. Y se les pregunta, por ejemplo, ¿cómo crees que va a ser el futuro de tu país? Se les pregunta, ¿va a ser igual, peor o mejor que hoy día? Y la gente dice, en su gran mayoría, igual que ahora, en realidad. Es decir, no manifiestas una sensación negativa ni tampoco demasiado positiva, sino manifiestas que hay una suerte de continuidad. Y creo que con eso intenta enlazar un poco el gobierno en el mensaje, en la idea de vamos a seguir generando sostenibilidad en el tiempo, y hay otro elemento ahí que se sostiene en el discurso del presidente del sábado y se sostiene en discursos ya anteriores que él mantuvo, también, fíjate curiosamente, en el Trópico de Cochabamba. Cuando le preguntan, y cuando él dice además textualmente, ¿qué es lo que piensa para el futuro dentro del MAS? Y él dice, tenemos líderes que están aquí, que son jóvenes, y que hoy día no es que sean el recambio absoluto, pero que yo sí creo que son cartas importantes para hacer un recambio. Y nombra mujeres, y nombra jóvenes, y además gente con una educación importante, y gente que sabe congregar, además, grupos de personas significativos. Por ejemplo,
lo nombra al dirigente Andrónico. Andrónico Rodríguez. Del Trópico de Cochabamba, es alguien que es un articulador, si quieres, dentro de su organización. Lo nombra al actual ministro de Comunicación, a Manuel Canelas, lo nombra a la presidenta del Senado y la nombra, por ejemplo, a la ministra de Salud. Entonces, te das cuenta un poco ahí que en el mensaje, si bien no termina de hacer clic otra vez, creo que les falta todavía trabajo a los políticos, en general a todos, pero ya hay un intento más o menos avanzado, de parte de unos más que de otros, de conectar con este sector, ¿no? Hablemos de las encuestas, ¿te parece? Vayamos a revisar estas encuestas que publicaba ayer el periódico La Razón, la primera encuesta de este año que publica este medio de comunicación. Ahí vemos la intención de voto por departamento. Esto hay que tener en cuenta que fue un estudio urbano-rural y en todos los departamentos, excepto en Tarija y en Potosí, gana el candidato y presidente Evo Morales, y en Potosí y en Tarija gana Carlos Mesa, en ambos casos. Ni siquiera el candidato Óscar Ortiz, que cualquiera podría creer que ganaría en Santa Cruz, que es su base política, y en Potosí, que es la base de su candidato a vicepresidente. Sí, sí, eso es bastante curioso, ¿no? Porque son 7 de 9 departamentos a favor del gobierno, a favor del MAS. 2 departamentos, claro, uno, a mí me llama mucho la atención el tema de Potosí, como decíamos bien. Si esto fuera la proyección en la conformación del Senado, la oposición política lo tendría muy difícil, si esta fuera la conformación del Senado, es decir, porque es un reparto a nivel regional, ¿no? Lo de Santa Cruz me llama también mucho la atención en el sentido en el que habría una suerte de casi un empate entre la opción Carlos Mesa, los indecisos y Óscar Ortiz. En realidad, ahí sí se estaría peleando el voto punto a punto, en realidad, ¿no? En el caso del Beni es completamente distinto. En el caso del Beni ya es, digamos, una avanzada. Beni y Pando me parece que son realmente las conquistas, digamos, en el oriente de parte del gobierno, más importantes en todo caso, en términos de... En 2008 no podía aterrizar y hoy en día gana la elección. El Beni y el Pando para mí son las conquistas más importantes en el oriente hasta ahora y que se sigue manteniendo de manera constante, y lo de Santa Cruz, bueno, se sostiene solamente por un poco la avanzada de lo que está haciendo, digamos, el gobierno en gestión y lo que hace con los empresarios, ¿no? El último apunte ahí yo diría que es Cochabamba. Cochabamba porque llama poderosamente la atención hemos tenido un escenario el último año en el que los demócratas han entrado en una crisis importante, muy importante, ¿no? Y a diferencia de lo que uno podría suponer, que Cochabamba urbano sobre todo está muy reactivo en contra del movimiento socialismo, se mantiene pero con una fuerza importante todavía, ¿no? Mantiene todavía su tercio, más o menos es un 30% que siempre tiene la ciudad. Vamos a ver la intención de voto nacional, el siguiente cuadro por favor, que le da a Evo Morales un 38,1%, a Carlos Mesa un 27,1%, ahí hay 11 puntos de diferencia. No sabe, no responde, y ahí están los indecisos, 16,2%, y Óscar Ortiz 8,7%. Ahí viene ya más abajo Víctor Hugo Cárdenas, que está sobre Jaime Paz, Virginio Lema 1,9%, Félix Pazzi, Ruth Nina. Sí, exactamente, claro. Se va manteniendo, creo yo, una tendencia en general, si uno compara con otras empresas igual de encuestas, se va manteniendo una tendencia que es, en la candidatura oficialista, a medida que la muestra es más grande de casos, de encuestas, el porcentaje de voto va a sumar un poco más, en realidad. Es decir, no va perdiendo, en realidad va sumándose en todo caso, si vas ampliando tu muestra. Y en el caso de Carlos Mesa, va descendiendo, pero yo creo que eso tiene que ver porque él no sabe sostener el nivel de expectativa con el cual ha comenzado. En el caso de él es bastante curioso porque, a diferencia de otros candidatos que comienzan siempre de menos a más, intentando ir avanzando poco a poco, que es lo que está haciendo Óscar Ortiz. Casi que ha duplicado, diríamos, en esta última encuesta. Sí, exactamente. En todo caso, lo que hace Mesa más bien es, de haber partido con una expectativa, se supone, muy grande, no está sabiendo sostener esa expectativa muy grande y más bien se está desinflando, ¿no? Se está desinflando cada vez de manera, para ellos, debería ser muy preocupante porque además, los puntos, yo tengo la impresión de que los puntos que pierde Carlos Mesa y se pasan a Óscar Ortiz, son puntos que no retornan a Carlos Mesa ya más, porque se terminan de solidificar en el movimiento de los demócratas.
y los demócratas hoy día son un partido político. Entonces, por eso digo, se terminan de solidificar ahí. Óscar Ortiz está avanzando muy lentamente todavía muy lentamente. Tiendo a pensar que, mi impresión es que el techo de Óscar Ortiz está en el 15%, y que probablemente ahí está intentando aspirar a llegar, pero de manera así como muy lenta y muy en suspenso en realidad. Para él va a ser una campaña de mucho suspenso. De largo aliento, además. Sí, Y habrá que ver la composición de la asamblea. Sí. Marcelo, un placer Diego, como siempre a ti. conversar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvimos con Marcelo Arequipa hablando acerca de este fin de semana bastante intenso y movido de acá en adelante, rumbo a lo que va a ser las elecciones del 20 de octubre. Me imagino que nos tendremos que acostumbrar a este ritmo político. Vamos a tenerlo más adelante también.